Mi nombre es Marisa Glave y el día de hoy, en el Facebook de Otra Mirada, hablaremos de 3 rebrotes. 1, el de la crisis política. 2, el de la pandemia y el número de contagios gravísimos que estamos teniendo en nuestro país. Y 3, de el piloto automático o la fuga a la que llegan todos nuestros gobernantes, que es, salvo la minería, todo es ilusión. El primer ministro, ex primer ministro ya, Pedro Cateriano, el día lunes de esta semana, caminaba muy confiado al Palacio Legislativo, asumiendo que el Parlamento le tendría que otorgar sí o sí la confianza. Es cierto que en nuestros últimos 20 años de historia democrática en el país, ningún parlamento le había negado la confianza a un primer ministro que recién iniciaba funciones. Es considerado una especie de gesto democrático permitir que el presidente, cuando hace un cambio de gabinete, decida quién encabeza esta gestión política dentro de su administración. Este caso, el primero en la historia reciente, contemporánea de nuestro país, da cuenta de una crisis política en la que estamos desde hace un tiempo largo. Hay que recordar, no nos olvidemos, a veces tenemos la memoria corta, que el inicio del gobierno del señor Kuczynski marcaba ya una tensión muy fuerte entre el Parlamento y el Ejecutivo. Que la salida del señor Kuczynski y el ingreso del señor Vizcarra marcaban también un nuevo derrotero de evidencia de crisis en la política vinculada a la corrupción y crisis en el proceso de administración de justicia por los distintos audios y conocimientos que tuvimos del teje y maneje de sentencias a cambio de corrupción, de dinero, de compra y venta. Todo esto llevó a un conjunto de reformas planteadas por el propio presidente Vizcarra, que incluían un cambio drástico en cómo debían ser las organizaciones políticas, cómo debían constituirse, cómo debía prohibirse el tipo de dinero que recibieran y cómo debían ser procesos democráticos los que determinaran quiénes eran candidatos y candidatas al interior a través de procesos participativos amplios. Todo este paquete de reforma política que incluía eliminar la inmunidad parlamentaria y que incluía poner trabas a la participación electoral de personas con sentencia de primera instancia, acabó con el cierre del Parlamento pasado y un proceso electoral que nos abrió al nuevo proceso, al nuevo tiempo en el que estamos hoy. ¿Pero eso eliminaba la crisis? No, la base, el sustrato en el que se para, digamos, el sistema político nacional, hacía agua, no era sólido y mostraba que, por ejemplo, seguimos teniendo candidatos sin partido, partidos sin candidato y un conjunto de intereses subalternos asociado a intereses económicos que terminan imponiéndose en la política nacional. ¿Esto no lo sabía el presidente Vizcarra? ¿Esto no lo sabía el señor Cateriano? Sorprende que el señor Cateriano, conocedor de la situación política nacional, no haya tenido una actitud diferente. Y con esto no me refiero a ceder al chantaje frente a la reforma universitaria. Desde este programa hemos defendido y seguiremos defendiendo la reforma. Y nos parece bien que el presidente Vizcarra y el propio señor Cateriano hayan dicho que no se va a ceder a los intereses de la bancada Telesub o de cualquier otra bancada que abiertamente lo que quiere hacer es tirarse abajo una reforma que garantiza la situación, garantiza el acceso a una educación mínimamente de calidad para nuestras jóvenes en el país y nuestros jóvenes, ¿no? Sin embargo, sí era importante generar un proceso mínimo de diálogo con algunas de las bancadas e intentar algo que no fuera absolutamente confrontacional. Y ahí voy al segundo, comillas, rebrote de nuestro país y que tiene que ver con esta especie de desesperación por avanzar en proyectos mineros, en proyectos de inversión extractiva, petroleros y de agroexportación sin importar las condiciones. No puede ser, después de tantos conflictos sociales en nuestro país, después de una historia tan dura que ha supuesto la muerte de tantos compatriotas, que otra vez tengamos a una persona que se pare en el hemiciclo del Parlamento y que diga, por ejemplo, que la gran minería ya resolvió con nuevas tecnologías todos los riesgos ambientales. Eso es mentira, amigos y amigas. Eso es mentira, tan es mentira que por eso tenemos un organismo de fiscalización ambiental como la OEFA. Eso es tan mentira
por lo que tenemos en nuestro país un Servicio Nacional de Certificación Ambiental. ¿Por qué? Porque los grandes relaves, porque los grandes proyectos de exploración traen muchísimas veces consecuencias. Algunas que a pesar de haber pasado por evaluación ambiental, por ejemplo, hemos visto hace relativamente poco en Huancavelica o en Bambamarca de cómo empresas modernas, de minería moderna, han tenido ruptura de diques de relaves y han generado daños ambientales graves a los entornos en los cuales se ubican. Entonces no podemos decir simplemente que tenemos que, por ejemplo, acelerar el proceso de consulta. La consulta previa fue un derecho que se logró después de uno de los conflictos más sangrientos del último tiempo en nuestro país, durísimo, que generó una herida muy grande frente a lo que significaba la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, después de la pretensión del señor Alan García de imponer su lógica del perro del hortelano. No podemos, después de haber reconocido un derecho como ese, agarrar y decir que vamos a reducir en 6 meses el proceso de consulta previa. Parece que el señor Cateriano no había ni siquiera leído lo que la Comisión de Minería Sostenible entregó al gobierno después de la última crisis que vivimos en Tía María, que también hay que recordar. Después de que pasó la crisis de Tía María, el presidente Vizcarra, ¿qué presentó como solución? Discutir una nueva ley general de minería. Para eso se creó una comisión de minería sostenible que debía entregar alternativas. ¿Esas son las alternativas que leyó el señor Cateriano? No, el señor Cateriano leyó otras. Y habrá que saber si es que hay algunos intereses particulares de la sociedad de minería detrás del discurso, de la acción del señor Cateriano, y habrá que ver si del próximo gabinete y del propio presidente Vizcarra. El tercer punto tiene que ver con un rebrote, que no es un pequeño rebrote, como dijo el señor Cateriano, sino que tiene que ver con una situación muy dura que estamos atravesando en el país. Si ustedes pueden ver el gráfico que tenemos acá, en la última semana de mayo, el último día de mayo y la primera semana de junio, entre el 31 de mayo y el 6 de junio, tuvimos 5.125 nuevos casos de personas con coronavirus, con este COVID-19. En la última semana, en la que acaba de pasar, la que ha terminado el 30 de julio, hemos tenido en promedio semanal 5.255 casos. Si ustedes pueden ver, hubo una curva y estamos otra vez en una punta. Esto no es un pequeño rebrote. Esto quiere decir que estamos volviendo a la misma situación que tuvimos en el peor momento de la cuarentena pasada. No puede de manera indolente el ex premier decir que esto es algo ligero. No es algo ligero. Estamos teniendo en promedio 196 personas muertas en la última semana también, y eso es algo gravísimo porque está afectando directamente a cientos de miles de personas en nuestro país. El gran ausente en el discurso de Cateriano, el gran ausente en el discurso del presidente Vizcarra fue la estrategia para la pandemia. No podemos seguir con lávate las manos, ponte la mascarilla, porque la responsabilidad es solo tuya. Esta es una responsabilidad compartida, como nosotros, como sociedad, y también del Estado peruano. Ojalá que el presidente Vizcarra, que acaba de ganarse un oxígeno, porque le ha quitado un piso, evidentemente, al Congreso, el Congreso no va a poder negar tan fácilmente la confianza a un nuevo gabinete, este Congreso no va a poder tan fácilmente interpelar y censurar al ministro Benavides. El presidente ha ganado al posicionarse a favor de la reforma universitaria, ha dejado en off en parte al Parlamento y gana un oxígeno valioso que ojalá aproveche sensatamente para repensar sus fichas y para decirle no solo al Parlamento, sino al país, que su principal preocupación no son los grandes proyectos mineros, sino que su principal preocupación es la gente, es diseñar una estrategia para que salgamos de esta situación juntos y juntas con el menor daño posible. Muchas gracias por acompañarnos.